Bueno, vamos allá con otro ejercicio. Este sale en la BAU de La Rioja en julio de 2020. Junio, perdón. Dice, un haz de luz monocromática de longitud de onda lambda igual a 6,5 por 10 elevado a menos 7 metros en el aire incide con un ángulo de incidencia de 30 grados y desde el aire sobre un vidrio plano de índice de refracción 1,5. Por el otro lado del vidrio hay agua con índice de refracción de 1,33. Dice, determinar A, el ángulo de refracción en el vidrio, entrada desde el aire y el ángulo de salida por el agua. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es el trazado de rayos. Nosotros tenemos este rayo de aquí, que es el rayo incidente, desde el aire formando un ángulo de 30 grados con respecto a la normal del cambio de medio aire-vidrio. Y ahora se forma, primero que todo, un ángulo refractado, teniendo en cuenta que el vidrio es un medio más refringente que el aire. Un momento. Más refringente que el aire, pues entonces sabemos que el rayo refractado se va a acercar a la normal, por tanto será algo así, ¿no? Entonces aquí tenemos el rayo refractado, que tendrá aquí un ángulo que podemos llamar R1. Y en el cambio vidrio-agua pasará un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esta vez cambiamos de un medio más refringente, que es el vidrio con un índice de refracción de 1,5, a uno menos refringente, que es el agua con un índice de refracción de 1,33. Por lo tanto, ahora el rayo va a alejarse de la normal. Vamos primero a prolongar la normal, esta normal de aquí, ¿vale? Y ahora tendremos otro rayo refractado que esta vez se aleja de la normal, ¿vale? Y será algo así. Entonces tendremos aquí otro ángulo que podemos llamar R2, de ángulo refractado 2. Y por último, pues ya el rayo que sale del agua, que vuelve al aire y tendrá, como sabemos por la teoría, el mismo ángulo que el rayo incidente, ¿no? Aquí tendremos el rayo incidente y por el otro lado tendremos lo que es un rayo emergente. ¿De acuerdo? Y bueno, dibujamos otra normal aquí. Y este ángulo de aquí será también, un momento, lo pongamos así, este ángulo de aquí será de 30 grados. Igual que el rayo incidente, ¿vale? Muy bien, pues este es más o menos el trazado de rayos. Ahora vamos a lo que nos preguntan, que es el ángulo de refracción en el vidrio entrada desde el aire, que es este de aquí. El ángulo de refracción con la entrada desde el aire es este R1. Y el ángulo de salida por el agua, que es este R2. Por lo tanto, vamos allá. Lo primero, bueno, el primer ángulo fácil, ¿no? Simplemente aplicamos la ley de Snell. Un momento que revise que tengo el micrófono puesto. Sí, vale. Qué susto. Vale. Muy bien, entonces aplicando la ley de Snell ponemos el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente igual al índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo refractado. Muy bien, esto será seno de 30, el índice de refracción del aire ni lo pongo porque es 1,5, que es el del vidrio, por el seno de R1. Perdón, no he puesto el 1. Por lo tanto, despejando de aquí y haciendo el arcoseno, nos quedará que R1 es igual a 19,47. Me permito el lujo de saltarme las cuentas porque ya llevamos hechos no sé cuántos ejercicios con la misma historia de la ley de Snell, entonces ya no hace falta que las hagamos, ¿no? Bueno, pues ese será el R1, que es el ángulo del rayo refractado 1, y el primero que nos piden. El segundo es el ángulo de salida por el agua. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cambiamos de un medio más refringente a uno menos refringente. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Pues que se produzca el fenómeno de reflexión total. No sabemos si ocurre y hay que estudiarlo. Y de todas formas, en EBAU es conveniente poner lo siguiente. En la interfase vidrio-agua, pasamos de un medio más refringente a otro menos refringente. Puede darse la reflexión total. Así que, pues nada, calculamos el ángulo límite y estudiamos si
se nos va a dar reflexión total o no se nos va a dar reflexión total, porque a lo mejor ni siquiera hay ángulo refractado, este no, este de aquí, a lo mejor este rayo ni siquiera existe porque haya reflexión total, así que vamos a estudiar si hay reflexión total. Ponemos índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo límite igual a índice de refracción del agua por el seno de 90. Ahora, despejamos el seno del ángulo límite y nos va a salir que esto es 1,33, que es el índice de refracción del agua, partido por 1,5, que es el del vidrio. Esto va a dar 62,45 grados. Bueno, pues este es el ángulo límite. Ahora, nosotros hemos calculado antes que R1, que es el ángulo de entrada, es 19,47, por lo tanto es más chico que el ángulo límite, que es 62,45, por lo tanto sí habrá rayo refractado. Y eso hay que ponerlo. Ponemos como R1 es más chico que el ángulo límite, por lo tanto hay refracción. Muy bien, y entonces ya sí podemos aplicar la ley de Snell y calcular el ángulo refractado. Por tanto, n del vidrio por el seno del ángulo incidente igual a n del agua por el seno de R2. Despejando el seno de R2 nos va a quedar que esto es 1,5 seno de 19,47, 1,33 y por tanto R2 va a ser igual a 22,08 grados. Muy bien, pues ya tenemos los dos ángulos de refracción que nos piden en el apartado A. Vamos con el B. En el B nos dicen calcular la longitud de onda de dicho haz en el agua. Bueno, para esto hay que usar este dato que nos dan, que es la longitud de onda en el aire. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, por lo primero nos dicen que la longitud de onda en el aire es igual a 6,5 por 10 elevado a menos 7. Bueno, para calcular nosotros la longitud de onda en el agua sabemos que vamos a necesitar la velocidad de la onda en el agua y la frecuencia. Ahora, conviene poner que como la frecuencia es constante, porque es una magnitud implícita en la onda, f del aire va a ser igual a f del agua. La frecuencia va a ser la misma. Ahora, lo que va a variar es la longitud de onda con respecto a su velocidad. Por tanto, vamos a calcular la frecuencia que nos va a hacer falta para calcular la longitud de onda en el agua y vamos a utilizar el dato que nos dan de la longitud de onda en el aire. Por lo tanto, hacemos frecuencia igual a velocidad de la luz partido por longitud de onda en el aire, que esto será igual a 3 por 10 elevado a 8 partido de 6,5 por 10 elevado a menos 7 y nos va a quedar 4,61 por 10 elevado a 14 hercios. ¿Vale? Bueno, pues ese dato ya lo tenemos. Y ahora calculamos la longitud de onda en el agua, ya sabiendo la frecuencia. Ponemos aquí abajo la frecuencia, que es la que acabamos de calcular, 4,61 por 10 elevado a 14. Y arriba habría que poner la velocidad de la onda en el agua, que es algo que no sabemos, pero podemos calcular. Velocidad en el agua, teniendo el índice de refracción, sabemos que es C partido por el índice de refracción en el agua, por tanto 3 por 10 elevado a 8, partido por 1,33. Por tanto, la velocidad del rayo en el agua es 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Ponemos aquí, con 26 por 10 elevado a 8. Y esto sale 4,89 por 10 elevado a menos 7 metros. Que lo podemos pasar a nanómetros, son 469 nanómetros. Muy bien, pues este es el resultado del apartado B y con esto terminamos el ejercicio. Yo espero que os haya sido útil.